Tejiendo justicia en clave de género. Amigas, amigos que nos escuchan nuevamente en este segundo podcast sobre el ABC para el juzgamiento con perspectiva de género. Es una iniciativa del colectivo Plurales en alianza con la Asociación de Mujeres de la provincia Ocónor, AMPRO, en el marco del proyecto Tejiendo Justicia en clave de género junto a mujeres de territorios rurales. A continuación tendremos mayor información acerca del juzgamiento con perspectiva de género en el marco del protocolo que existe en Bolivia. Para ello tenemos una invitada especial quien nos va a estar introduciendo la temática, pero antes te invitamos a escuchar el siguiente audiovisual. ¿Qué es la justicia? La justicia es un fin supremo de la actividad judicial a fin de impartir justicia por medio del derecho, brindando razonablemente una solución justa y de asignar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es un valor y principio que consiste en obrar y juzgar respetando la verdad. ¿Qué significa el juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad? Significa que la administración de justicia lleve adelante objetivos, metas y acciones que erradiquen la discriminación, adoptando lineamientos relativos a género con criterio de interseccionalidad. ¿Existe un protocolo para aplicar este juzgamiento? Sí, el protocolo de juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Este protocolo se encuentra vigente como una norma especial en Bolivia que pretende reducir aquellas desigualdades de género. Este protocolo orienta la acción en identificar las desigualdades de las decisiones de los operadores de justicia, erradicando situaciones desfavorables o diferenciales entre mujeres y hombres. ¿Por qué es importante juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad? Es importante porque es un paso fundamental que se posiciona como una herramienta conceptual, analítica y útil que permite comprender y atender a las formas particulares en que el género se relaciona con otros factores de exclusión en diferentes contextos. La justicia no debe estar aislada de la realidad social que enfrentan las mujeres. Ahora sí, presentamos a nuestra invitada especial, la doctora Shirley Gamboa Alba. Ella es abogada, constitucionalista y economista, docente titular del Departamento de Derecho Constitucional, con experiencia en la docencia por más de 22 años. Cuenta con diferentes maestrías, diplomados y doctorado en Derecho Constitucional, Procesal, Constitucional y Derechos Humanos. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional en temas de educación superior, universitaria, derecho constitucional, derechos humanos y entre otros. Tiene diferentes actividades que sigue desarrollando como una mujer profesional destacada en Tarija. Bien, estimada doctora Shirley, le pasamos la consulta. ¿Qué entendemos por juzgamiento con perspectiva de género? Muchísimas gracias. Primero decir que obviamente el pase que han dado de ese video en este caso hace referencia de manera muy sucinta y muy, me parece, como les digo, que contiene evidentemente todos los elementos necesarios para poder partir de ahí lo que es el análisis y dar respuesta a la pregunta que se ha ejercido, ¿no? Primero, yo tengo entendido también que la anterior semana ya se ha hecho una charla, un conversatorio más bien respecto a los conceptos, pero es importante para poder entender qué es por juzgamiento de género con perspectiva de género, más bien interseccionalidad, y cómo se desarrolla con el ejercicio de los derechos humanos. Es precisamente importante hacer referencia a los tratados internacionales. Los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, han impuesto a los estados, a todos los estados parte, obviamente, la obligación de respetar los derechos humanos que están reconocidos en estos instrumentos, ¿no? Y por lo tanto, estos instrumentos que hablan de dos aspectos muy importantes como son los derechos, la igualdad fundamentalmente y la no discriminación. Entonces, por lo tanto, como los tratados internacionales establecen de manera clara la arrogancia de esos derechos, que son obviamente la igualdad y la no discriminación, es que se obliga a todos los estados a que
las formas en que se imparta justicia deben tomar en cuenta estos aspectos, lo que es la igualdad y la no discriminación, ¿no? Y claro, como son derechos humanos, sabemos que no todas las personas somos iguales en el sentido de resguardo de nuestros derechos, ¿no? Lamentablemente, los conceptos que se abordaba anteriormente, como hacía referencia en el anterior conversatorio, que he podido más o menos tomar en cuenta qué cosas se han hablado en el anterior conversatorio, son muy importantes para poder entender esto. ¿Qué es el género? ¿Qué es la perspectiva de género? Y por supuesto, todos sabemos que esa perspectiva de género tiene que ver como una construcción social, evidentemente, que ha sido, repito, construida por la sociedad en función a lo que es el sexo y el género, por supuesto, ¿no? Y que esa distinción entre lo que es el hombre y la mujer ha llevado, obviamente, a que haya cierta discriminación, más bien una discriminación marcada, dijéramos, no cierta, sino una discriminación marcada justamente entre lo que son los roles de la mujer y el hombre, y por lo tanto, entonces, también una diferenciación en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Y por lo tanto, entonces, para poder hablar del juzgamiento con perspectiva de género, tiene que ver con estos aspectos fundamentales de lo que es el género, porque al ser una construcción el género, por lo tanto, entonces, es posible de cambio. Es posible de cambio, estos instrumentos internacionales hacen, obviamente, más bien obligan a que los estados tengan esa perspectiva para su juzgamiento. Pero no queda solamente aislado ese concepto de perspectiva de género, sino además también ahí entra lo que es la interseccionalidad. La interseccionalidad que además, como otra categoría de análisis para los que juzgan, obviamente, para los administradores de justicia, tiene que ver, obviamente, con lo que esa unidad de género y tomando en cuenta, obviamente, lo que es también el sexo, pero va más allá. Es decir, que una categoría, es decir, la categoría, vamos a decirle la categoría mujer, la categoría de género femenino en este caso, está ligada a otros aspectos más que tienen que ver, obviamente, que aumenten, si vale el término en palabras muy sencillas, aumenten la posibilidad de discriminación. Es decir, aparte de ser mujer, pongamos el caso, obviamente, entonces intervienen otras categorías que aumentan la discriminación. Por decir mujer, si es del ámbito rural, si es de color, si es, vamos a decir, de una condición económica menos favorable, por decirlo así, si tiene discapacidad, en fin, son otros aspectos que hacen, obviamente, y se unen a este género y que obviamente se establece que esa interseccionalidad, entonces, intervienen otros factores más que aumentan la discriminación, ¿no? Y por lo tanto, además, esta interseccionalidad hace referencia a de que en el mismo colectivo de las mujeres y hombres, y especialmente de las mujeres vamos a hablar, ¿no? Hace de que no incluso dentro del colectivo de mujeres hayan diferentes niveles de discriminación, ¿no? Una mujer blanca que tenga un poder económico, por decirlo así, va a tener menos posibilidad de discriminación en el ámbito de la justicia si es una mujer, vamos a decirlo así, de color negro y que no tenga, que tenga de disponibilidad económica menor, ¿no? Entonces, todos estos factores, y además, si a eso le unimos que es una mujer del área rural y que es una mujer con discapacidad, en fin, intervienen otros elementos más que hacen evidentemente que se aumente esa posibilidad de ser discriminado, una discriminación múltiple en este caso que se presenta, ¿no? Y obviamente otro factor muy importante para hablar con el juzgamiento con perspectiva de género, ¿no? Que es la interculturalidad. Es decir, la interculturalidad también es un aspecto, es otra variable, otra categoría de análisis más bien que hay que tomar en cuenta porque obviamente la interculturalidad hace el reconocimiento de las diferentes culturas, por supuesto, que tienen una diferente cosmovisión, una diferente forma de pensamiento, etcétera, y por lo tanto, entonces, que estos tres aspectos marcados, que es obviamente la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad, obliga, en este caso, obviamente, tomando en cuenta esos derechos que están establecidos en los instrumentos internacionales, que es la igualdad y a la no discriminación, que sean tomados en cuenta con obligatoriedad por los administradores de justicia, ¿no? Entonces,
la importancia del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad en este caso es que obliga al juzgador, les está obligando a que tome en cuenta todos esos elementos a la hora de valorar un caso en concreto, tomando en cuenta evidentemente que van a ser diferentes los motivos, obviamente, por los que se les juzga. Es decir, un juzgamiento, si vale el término, real. Un juzgamiento real, pero tomando en cuenta las bases, ¿no?, que hacen, obviamente, a esta perspectiva, más bien a este juzgamiento con perspectiva de género, de no olvidarnos que esos tratados internacionales establecen obviamente esos derechos, de ahí la unidad, de lo que decimos, la relación que tiene con los derechos humanos, porque evidentemente los tratados internacionales, en este caso sea del sistema interamericano, del sistema universal, perdón, y del sistema interamericano, establecen pues como derechos fundamentales lo que es la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, me parece muy importante que para hablar de la importancia del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad, es eso, es una mirada real a lo que es el género, a lo que es la interseccionalidad, la interculturalidad, para que los juzgadores obviamente tomen en cuenta esos aspectos y además, fundamentalmente, que la mujer, en este caso, especialmente la mujer, tenga que ser, vamos a decirlo así, juzgada o más bien discriminada, no solamente una doble partida, sino hasta en triple, de acuerdo obviamente a cómo se la concibe, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes y en Bolivia, que se ha establecido lo que es el protocolo, en este caso para el juzgamiento con perspectiva de género, es eso, ¿no? Trata de cambiar obviamente esa perspectiva, esa mirada a los jueces. Esto evidentemente es un proceso que se viene llevando a cabo, obviamente, y que va a tardar, evidentemente. Tampoco tenemos que ser muy, vamos a decir, más bien tenemos que ser realistas, que es todo un proceso, ¿no? Es un proceso porque desde ya para trabajar con la perspectiva de género hay que empezar también desde la casa, ¿no? Desde la casa tenemos que trabajar también con estos aspectos, pero hablando especialmente ya desde el ámbito del juzgamiento, en este caso va ligado especialmente y está establecido para los juzgadores, es decir, para aquellos que administran justicia, que se les da esa mirada para que repiensen realmente lo que es la justicia, pero tomando en cuenta la verdadera realidad y que obviamente todos somos iguales. Todos somos iguales en el sentido de lo que establecen los derechos humanos, pero que en la práctica, lamentablemente, esto no es así. De ahí esa importancia y esa relación, esa estrecha relación para las mujeres, para los derechos humanos más bien, obviamente porque como derechos humanos obviamente tenemos todos, pero lamentablemente los derechos de los humanos de las mujeres siempre han sido relegados a segundo plano. Muchas gracias, doctora Shirley, por esta información que nos comparte, seguro de mucha importancia para las personas que nos escuchan, principalmente mujeres, campesinas e indígenas del territorio boliviano. En particular en Tarija creemos importante llegar a democratizar este tipo de información para el ejercicio de los derechos humanos, haciendo uso de todo este bagaje de información, de jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que dan lugar a que se pueda juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad. Seguimos con toda esta información. Nuevamente trasladamos otra pregunta a usted, ya que debido a la experiencia que tiene nos puede ilustrar de mejor manera para poder llegar a la población que nos está escuchando. ¿Cuál es la importancia del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad en nuestro país? Y la verdad es que cuando hablamos cuál es la importancia del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad, en especial para las mujeres del área rural, tiene que ver con lo que estábamos hablando, como decía Carla al iniciar, en este caso, porque justamente es una categoría de análisis, ¿no? Decimos, bueno, mujer y del área rural, además, ¿no?
Entonces, fíjense que ya obviamente tenemos incluso un preconcepto, ¿no? Un preconcepto que asociado, por ejemplo, digo preconceptos, por si acaso que se me entienda, asociado. Bueno, del área rural no tienen conocimiento de la norma, que no tienen acceso a la justicia, entonces es dejar hacer y dejar pasar todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es la importancia en este caso para las mujeres del área rural, y agradezco obviamente al colectivo, en este caso plural, porque de eso se trata, de que las mujeres del área rural fundamentalmente tengan que conocer cuáles son esos derechos, las normas que les protegen y obviamente que también está disponible, si vale el término, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ellas puedan denunciar cualquier forma, en este caso, que vean que está llevándose a cabo la discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación, en este caso la discriminación y la igualdad, o sea, la igualdad y no discriminación, son esos derechos, esas categorías que se han establecido a nivel de los derechos del sistema internacional y el sistema regional de los derechos humanos, y por lo tanto en el área rural no es que no se tenga tanto conocimiento, sino que por esa categoría que se ha hablado inicialmente y que seguramente han venido hablando también anteriormente, que justamente es el género, la perspectiva de género. Entonces, obviamente hay, y mucho más por esto en el área rural, hay como una subordinación obviamente a todo lo que tenga que ver en este caso por el varón, ¿no? En el área rural se ve lamentablemente aquello que hay mucho más subordinación de la mujer hacia el varón, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa subordinación, evidentemente, que son por estas categorías construidas, evidentemente, hacen que las mujeres nos callemos, que las mujeres no podamos hacer nuestra voz, digamos, respecto a esa desigualdad que existe, ¿no? Y a esa discriminación que nos vemos obviamente forzadas dentro del área rural. Entonces, eso es, vamos a decir, lo que afecta mucho más al derecho de las mujeres del área rural. Es por eso la importancia de la interseccionalidad, ¿no? De ver cómo, evidentemente, afecta el acceso a la justicia, el acceso a los derechos que están reconocidos para todos al área rural con mayor fuerza, ¿no? Por estos aspectos que evidentemente no se tiene llegada o porque evidentemente también, como decíamos, hay más subordinación y más, obviamente, si vale el término también decirlo, acallamiento por parte de las mujeres, porque claro, en el área rural es muy difícil, el acceso a la justicia es mucho más lento en este caso, vamos a decir, que en las ciudades, digámoslo así, y es por eso la importancia, ¿no? Juzgar con perspectiva de género, entonces, es dejar de lado justamente esos prejuicios que tenemos, ¿no? A mujer y del área rural además, ¿no? Entonces, como es del área rural, entonces la vamos a atender o que espere nomás, por decirlo, o dejar hacer, como decimos, dejar pasar, ¿no? Entonces, y generalmente esos prejuicios, y especialmente para el área rural, generalmente son desfavorables, ¿no? Es que nos decimos, no, son del área rural, y entonces les vamos a atender con mayor rapidez, más bien al contrario. Todos los prejuicios generalmente son desfavorables sobre esas personas del área rural y precisamente sobre las mujeres del área rural, ¿no? Entonces, esas características que nos metemos en la cabeza, vamos a ver, obviamente características superficiales, eso es lo que pretende justamente esa perspectiva, ese juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad, ¿no? Entonces, es evidente que en el área rural existe, como decíamos, una mayor desigualdad, ¿no? Por eso decíamos, está dentro de esa categoría de la interseccionalidad, ¿no? Mujer y además del área rural, ¿no? Y además del área rural, bueno, además, vamos a decir, de escasos recursos, y además que no ha tenido acceso a la educación, por lo tanto, entonces, no tiene mucho conocimiento de esto. Y además, ¿no? En fin, se sigue aumentando esas categorías, evidentemente, donde hace que las mujeres de los colectivos rurales o del área rural, obviamente, sean más desfavorecidas en este caso con el acceso a la justicia y menos desfavorecidas con lo que es obviamente el acceso también a la llegada de todo lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces considero que esto es muy importante y más bien podría también aprovechar de que para que nosotros vayamos como mujeres
avanzando en lo que es el empoderamiento de la mujer, porque finalmente también estos conversatorios lo que tratan es llegar, yo creo, al empoderamiento de la mujer, ¿no? El empoderamiento de la mujer en el sentido de que conozcan sus derechos y que no solamente los conozcan, sino también, vamos a decir, que los practiquen y los apliquen, ¿no? Y entonces hay que empezar, y especialmente digo, se ve mucho más esto en el área rural, hay que empezar, por ejemplo, con generar más bien trabajos compartidos en el hogar, ¿no es cierto? Compartir el cuidado de los hijos, por decir, en las casas, ¿no? La mujer y tanto el hombre. Muchas veces las mujeres nos descuidamos nosotros mismos, incluso, y esto ocurre también en el área rural, descuidamos mucho nuestro estudio porque obviamente dice, bueno, las mujeres tienen que ayudar aquí y el hombre le daremos nomás la opción que vaya a trabajar porque es hombre, ¿no? Entonces hay que trabajar con mayor eso, ¿no? Con mayor igualdad. En este caso, compartir el cuidado de los hijos, compartir las cosas de la casa, denunciar los casos, en este caso de sexismo, de acoso, que con seguridad existen, ¿no? Hay que exigir también en todos los lugares donde estemos lo que es la cultura de igualdad que se habla en el trabajo, hay que ejercer nuestros derechos, los derechos políticos de las mujeres. Fíjense que las mujeres en este caso, cuando yo hablo del ejercicio de los derechos, todas van a votar, evidentemente, pero ¿por quién votamos? Hay que ver si hay una mujer que está postulando, busquemos a la mejor mujer y apoyemos, ¿no? Se trata de eso también, ¿no es cierto?, de ejercer los derechos políticos de las mujeres. Entonces, obviamente, esto tiene que ver, digo, todos estos aspectos, y hay muchos más, obviamente, que siempre estos colectivos andan promoviendo también, porque una vez que comprendamos nosotros y nos reconozcamos además y nos admiremos como mujeres, vamos a lograr obviamente que este protocolo con perspectiva de juzgamiento con perspectiva de género sea mucho más efectivo, porque vamos a ser capaces nosotros obviamente de poder denunciar aquellos casos, ¿no es cierto?, cuando se vea discriminación, cuando se vea injusticia, vamos a poder denunciar, vamos a poder denunciarlo porque vamos a tener conocimiento, porque estos espacios nos permiten eso, conocer evidentemente que no solamente existen esos derechos, que no solamente están, vamos a decir, resguardados a nivel internacional por los tratados internacionales en el tema de derechos humanos, sino que además le obliga a los estados parte a que se tome en cuenta, obviamente, y que actúen conforme a lo que es el resguardo de esos derechos que están establecidos, ¿no? Entonces, por eso yo considero muy importante, y cuando se hacía la pregunta, ¿cuál es la importancia del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad, en especial para las mujeres del área rural? Esa es la importancia, ¿no? La importancia es que tienen que empezar a conocer sus derechos, porque obviamente al ser del área rural ya estamos hablando de una de las categorías de interseccionalidad, ¿no? Una categoría que vamos a decir que se adhiere a lo que es la categoría de mujer y además del área rural, ¿no? Y que del área rural implica, ¿no es cierto?, de manera general, bueno, que tal vez no tengan mucho acceso no solamente cultural, sino escaso conocimiento de la normativa. Digo que implica, uno dice, no, del área rural no conoce, ¿no es cierto? Del área rural no le da mucha importancia porque no se va a quejar, se va y no se queja. Entonces, fíjense que se van asumiendo a partir del mismo hecho de decir que es mujer del área rural, vienen acompañados esos prejuicios que evidentemente no pueden ser, tal vez no sean así, pero son prejuicios que se meten obviamente y que es lo que hace que no exista una justicia cabal para las mujeres, especialmente para todas las mujeres y para las mujeres obviamente con mayor preponderancia del área rural, ¿no? Avanzamos ya en la última parte. Creemos importante toda la información que nos brinda la doctora Shirley Gamboa, el uso de un lenguaje no técnico que permita el fácil entendimiento de la población que nos escucha. Asimismo, queremos cerrar este espacio consultando cómo está la situación de aplicación del protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad en Bolivia. A partir, obviamente, de la implementación del protocolo, lo importante es que ya han habido sentencias muy importantes que han ido tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Es así, por ejemplo, que, primero decir de que ya con la implementación de la obligatoriedad de
como Estado parte de los tratados internacionales en este caso, porque recordemos que Bolivia es parte de estos instrumentos internacionales, los ha hecho suyos, los ha ratificado además todos los que tienen que ver con lo que es obviamente los tratados internacionales en el tema de derechos humanos. Entonces hace que obligue a los juzgadores en este caso a tomar en cuenta justamente estos tratados internacionales, ¿no? Y además que nuestra Constitución también, al haber establecido la preponderancia, si vale el término, es decir, y la aplicación preferente de los tratados internacionales en el tema de derechos humanos, que abarca obviamente toda esta gama, esta perspectiva de los derechos de las mujeres fundamentalmente, que se ha avanzado tanto, ha hecho que el Tribunal Constitucional en varias de las sentencias, en este caso, haya establecido y haya juzgado con este protocolo, ¿no? Entonces, se está avanzando, como decíamos, no dijéramos a pasos gigantescos, pero sí, evidentemente, no nos olvidemos que cuando estamos hablando del juzgamiento con perspectiva de género y estamos hablando de la interseccionalidad, tenemos que ver también no solamente que es hombre-mujer, sino también ahí están, vamos a decir, los LGTB en su conjunto, y por lo tanto ahí también se puede ver que Bolivia ha ido avanzando y las sentencias que establecen aquello, obviamente, hacen que este protocolo se esté aplicando y se esté aplicando, vamos a decirlo, de una manera no digamos eficiente, pero sí va avanzando, ¿no? Recordemos que el protocolo de juzgamiento con perspectiva de género, en este caso, interseccionalidad, existe de manera obligatoria en todos los ámbitos, ¿no? En el derecho, más bien en agroambiental, en todo lo que es también, obviamente, el sistema constitucional, y por lo tanto, entonces, el avance es... estamos avanzando, ¿no? Y establecer, ¿no? Incluso con los casos específicos que se han ido avanzando, que se han ido trabajando, hace referencia a algunos casos, como decíamos, que son emblemáticos, que se han trabajado para ya dedicarnos directamente a eso, para que las personas vayan conociendo que es evidente que en Bolivia sí se está trabajando con lo que es la perspectiva de género, ¿no? El juzgamiento con perspectiva de género. Agradecer a Colectivos Plurales por esta iniciativa, me parece fantástica, evidentemente, para poder lograr alcanzar los derechos de las mujeres a plenitud y lograr, obviamente, la igualdad y la no discriminación. Estos son uno de los espacios que hay que valorarlos, ¿no? Muchas felicidades más bien por aquello, y a todas las mujeres a los que les llega estos videos también. Espero de que sepamos aprovecharlos, y como les decía, estoy a su disposición. Amigas, amigos, llegamos a la parte final de este espacio informativo sobre el juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales de página de Facebook, Instagram y YouTube del Colectivo Plurales Bolivia. Chau, chau. Apoya Fundación Construir. Ejecutan Colectivo Plurales y la Asociación de Mujeres de la Provincia de Córdoba.